Ya. Vale, buenas noches. Vamos Bueno, a retomar donde habíamos dejado la vez pasada. En realidad, bueno, el tema de la escritura es algo que nos va a hacer pensar. Estuvimos revisando la sesión pasada respecto a los sistemas de escritura. Hablar un poquito de, nada más como introducción, ¿no? De escrituras afroasiáticas y luego de ahí ir llegando poco a poco al indoeuropeo, ¿no? O a escrituras indoeuropeas, que con todo y lo que eso signifique, que ya vemos que es más un problema que una afirmación. Entonces, pues voy a empezar. Solo quiero como recordarles lo que vimos la sesión pasada. Creo que el árbol que revisamos sintetiza muy bien los tipos de escritura que tenemos, nada más para una breve introducción y recordatorio, ¿no? La escritura normalmente la dividen en dos, ¿no? La escritura semasiográfica, que dijimos que algunos la consideran escritura, otros no. Hay todas las señales universales, como la de no fumar, ¿no? Como ese tipo de representaciones, ¿no? Más icónicas en ese sentido, más intentando representar un segmento de la realidad que no tiene que ver necesariamente con la lengua, sino con un aspecto más, ¿cómo decirlo? No quiero usar cultural, ¿no? Pero sí más convencional, eso sí. Y luego está la parte, la representación glotográfica, que estas escrituras sí representan algo de la lengua, ¿sí? Lo veíamos un poco con Martinet, ¿no? Hacia el final de la sesión pasada, ¿no? Aquellas escrituras denominadas logográficas van a representar lo que se llama la primera articulación, es decir, elementos o segmentos de un elemento discursivo que van a aportar significado, ¿no? Entonces, o aquellas escrituras que son de este tipo son alográficas, que en realidad cada elemento por sí mismo representa una idea o lo que llamamos un morfema, algo que tiene sentido, ¿sí? O sea, los que están a la derecha, ahorita vamos a ver, en realidad representan parte del sonido y esta parte no necesariamente va a tener un sentido, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, a ver, voy a usar esto para referencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, esta sílaba, ¿no? Solita, en español no tiene ningún sentido, ¿no? En nuestro español. En realidad, eso no estaría representando lo que estamos viendo aquí, una primera articulación, porque no nos dice nada ese elemento, ¿sí? Entonces, en la segunda articulación, que aquí es donde entran los tres tipos de escritura, silábica, segmental y rasgal, estas escrituras están representando parte del sonido y una vez que hacemos la unión de varios sonidos, varias sílabas, varios segmentos, entonces sí podemos darle sentido, ¿sí? Entonces acá estamos con ideas y aquí estamos con una parte de la lengua que es representada, ¿sí? ¿Sí queda clara la idea? Ok, de este lado izquierdo estaría, por ejemplo, la escritura china. Ajá. Todos los llamados ideogramas chinos son esos, ¿no? Representan ideas y de alguna manera que históricamente se fueron convencionalizando. Y de este lado, pues bueno, lo que se llama segmental es en realidad lo que conocemos como escritura alfabética, ¿no? Es el tipo de escritura que nos viene a nosotros, que nos compete, con el que nos vemos día a día. Hablamos un poco de los problemas de la caracterización de las escrituras alfabéticas, ¿no? O en lenguas como el español, que los ideales de pensar que son realmente 100% fonográficas es una farsa, no, no es cierto, ¿no? Porque tenemos elementos logográficos como los números, ¿no? Que incluso son de carácter universal. Independientemente del sistema de escritura que tenga una lengua, si adoptó los números arábigos, ¿no? Pues esto va más hacia lo universal, ¿no? Entonces, sobre los términos, nada más así como para quedar a las llamadas escrituras semasiográficas se les suele llamar escrituras ideográficas o escrituras pictográficas, ¿no? Y bueno,
es como la tradición, ¿no? Pero yo creo que sí es mejor pensar como semas, ¿no? Como ideas, ¿no? Mucho más convencionales, más robustas, que se prestan a diversas interpretaciones, como lo veíamos al inicio de la sesión pasada, ¿se acuerdan? Esto sería una escritura semasiográfica, cuando hablamos de la carta de amor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se presta a diversas interpretaciones si no conoces el contexto pertinente. Bueno, regreso acá. Bien. Aquí tenemos algunas preguntas que vamos a seguir, ¿no? Si las escrituras glotográficas, es decir, las que representan una parte, un segmento de la lengua, se originaron de escrituras semasiográficas, ¿no? De aquellas que solo representaban ideas, ¿no? Lo que dice Sanson, y aquí es muy interesante el punto de vista, vean, dicen, no encontramos sistemas semasiográficos que sean comparables en cuanto a su poder expresivo con lenguas orales. El habla es un medio mucho más adecuado que las marcas visibles para desarrollar un sistema exhaustivo de articulación del pensamiento. Es decir, las escrituras semasiográficas están más de ese lado, ¿no? Nos permiten darle como rienda suelta a una parte de nuestro pensamiento para interpretar las figuras o los dibujos o las convenciones que están frente a nosotros. Pero acá en las escrituras glotográficas se trata de otra cosa, ¿no? Primero, debemos entender que debe de haber una convención, debemos estar todos de alguna manera compartiendo el mismo sistema para saber que tal signo tiene tal valor, ¿no? Tal, por ejemplo, ideograma representa la palabra montaña y tal ideograma representa la palabra ser humano. Esto debe ser convencional, ¿sí? Entonces, la respuesta que da este autor, Jeffrey Sampson, es que no. En realidad, las escrituras glotográficas, aquellas que representan la parte de la lengua, estarían más bien motivadas por otras cosas, ¿no? Por convenciones distintas. Y pues ahí es donde vamos a entrar. Algo que quiero decirles, ¿no? ¿Por qué no se consideran escrituras, por ejemplo, las escrituras de los códigos de programación? Porque no se consideran escrituras como tal en este sentido, ¿no? Semasiográficas. ¿Por qué no se consideran escrituras las fórmulas químicas? ¿Por qué no se consideran escrituras semasiográficas las demostraciones matemáticas, ¿no? En ese sentido, todas las abstracciones que se hacen o una partitura musical, ¿no? ¿Por qué no se consideran escrituras semasiográficas, ¿no? Entonces se dan cuenta, o sea, el ámbito de la escritura como tal, per se, es muy robusto y tenemos que acotarlo a solo aquello que estaría representando una parte de la lengua, ¿no? Una idea o parte del sonido, parte de la materialidad de la misma. Si se acuerdan con Saussure, eso lo podemos tener mucho más presente porque algunas escrituras van a representar más el significado. En este caso, regreso a esto, ¿no? Las logográficas van a representar más el significado y las fonográficas van a representar más el significante, ¿sí? La parte material de una lengua, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok. Y entonces, tenemos dos aparentes tipos de sistemas, ¿no? Los motivados y los arbitrarios. Los motivados serían icónicos, ¿no? Aquellos, ahorita vamos a ver qué tipo de escrituras sí surgieron de este tipo de sistemas motivados, ¿no? Y aquellos que serían arbitrarios, no icónicos. Históricamente parece que sí, muchas escrituras surgen de sistemas icónicos, ¿no? O sea, parece que más bien el una de las cosas naturales es que las escrituras pueden pasar de ser sistemas logográficos a sistemas fonográficos, ¿sí? Que un ideograma represente un sonido y que ese sonido se use para representar otras palabras, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que es común en las escrituras, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos eh, sobre esta relación, ¿no? Cuando hablamos otra vez de este problema entre si las escrituras son motivadas o son arbitrarias, pues claramente sabemos que, por ejemplo, en el caso de la escritura es una escritura eh, con un gran porción por sí misma, no se parece en nada al concepto de relación. ¿Se dan cuenta? La palabra entre
no necesariamente se parece a la idea que tenemos de entre. Ajá, a eso nos referimos con motivación, ¿sí? Que esto ya está alejada, la forma escrita está alejada de alguna manera del sistema de realidad que está representando, porque no está representando el sistema de realidad, está representando el sistema lingüístico. Ahí es donde quiero que vean la diferencia, ¿no? Y entonces ya lo van a entender mejor. La escritura semasiográfica sí intenta representar la realidad. Las glotográficas no. Las glotográficas intentan representar la lengua. Ahora sí, con esto queda mucho más claro, ¿verdad? Ok, vale. Eh, y aquí, esto ya se los presenté en alguna clase, es un esquema de Saussure que quiero retomar porque me parece así muy pertinente, ¿no? Las relaciones, otra vez, ¿no? Él estaba en contra de este gran debate nominalista, ¿no? En el sentido de que las lenguas surgen para ponerle nombre a los objetos del mundo y las relaciones entonces serían de los nombres con los objetos y no es así, ¿no? O sea, el carácter se vuelve un carácter arbitrario, ¿no? Donde los objetos son desplazados de los sistemas de representación. Aquí en este caso, ¿no? Los asteriscos estarían representando cualquier objeto del mundo, si quieren un objeto concreto, visible, ¿no? Patente a los sentidos y las letras minúsculas estarían representando el nombre de estos objetos y el guión, la relación que podemos establecer entre los objetos y los nombres, ¿no? Entonces, muchas veces, y mucha gente cree que esta es la relación primordial, ¿no? Para categorizar, para pensar, y en realidad parece que no. El objeto en realidad queda siempre desplazado de su lugar, no queda movido, y más bien Saussure aquí nos da como la estructura de cualquier tipo de representación lingüística, incluyendo la escritura, ¿no? Aquí en este caso tenemos una relación más bien de nombres con nombres, no nombres con objetos, ¿sí? Esto es el principio de arbitrariedad. Es muy claro entenderlo, ¿no? Cuando la representación deja por completo, deja de lado al objeto que intenta ser representado. Entonces, vean, estamos tratando con un objeto de segundo orden, la escritura, ¿no? Y aún así es bastante convencional, es bastante útil, es algo que usamos todos los días, con lo que nos enfrentamos, ¿no? Y nadie tiene conciencia de este segundo plano constante en el que estamos viéndonos cuando escribimos. ¿Sí? El primer plano sería el pensamiento y la relación con la lengua oral y la inmediatez que viene a esto, ¿no? Pero incluso aunque queremos darle el estatus de inmediato a una escritura, no es tan inmediata como el habla. Si les ha pasado, a veces uno con esto de WhatsApp o Telegram prefiere mandar un mensaje de voz que escribir, ¿no? Por la inmediatez, por la cantidad de información. Es eso a lo que me refiero, ¿no? Precisamente el tipo de vínculo que tenemos con estas dos formas de expresarnos. Ok, entonces, la escritura logográfica, ahora sí vamos a ver, aquella que representa ideas, ¿no? Es una escritura motivada. Y la escritura fonográfica es una escritura arbitraria, ¿sí? Es decir, no representa nada de la realidad y la otra está ligeramente motivada con algo de esto, ¿vale? Bien, eh, hasta aquí quería dejar esta parte y ahora, déjenme ver que abrí varias presentaciones, pero quiero encontrar la que... Bueno, vamos a pasar a esta como un breve panorama histórico, ¿no? Y de aquí vamos a ver. Yo les había dicho que, y es como una propuesta que he estado pensando, si hablamos de una área lingüística indoeuropea, no se puede pensar sin las lenguas afroasiáticas, especialmente las lenguas semíticas, ¿sí? Eh, Sin darle el valor a la influencia que tuvieron los grupos afroasiáticos, ¿no? Tenemos aquí, digamos, los grandes grupos que se distribuyen por el norte del continente africano y ya más hacia acá, parte rumbo a Medio Oriente, ¿sí? Y Palestina, ¿no? Sobre todo esta parte que sigue teniendo conflicto actualmente.
Y tenemos entonces en amarillo toda la franja semítica, cádica, ¿no? Y aquí esto que tenemos aquí como en rosita es la rama bereber, ¿no? Es interesante, solo quiero comentarlo, las lenguas tamazijes o bereberes son lenguas que también están en peligro de extinción, ¿sí? Es interesante que hay muchas ideologías, ustedes saben, no quiero meterme en esos problemas, pero en realidad los grupos hebreos y los grupos arábicos ambos son semitas, ¿no? Históricamente son lenguas que vienen del mismo grupo lingüístico. Ajá. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? O sea, hay que decirlo de esta manera, solo que la agrupación, la caracterización es lingüística, ¿no? El egipcio antiguo estaba más cerca de las lenguas bereberes, de las lenguas tamasijas, ¿no? Estaba mejor emparentado con este tipo de lenguas. Todos estos grupos de lenguas en realidad tuvieron algo que ver con la influencia indoeuropea, sobre todo las del norte, ¿no? Y por ahí entonces lo que podemos ver es que las escrituras también tuvieron ahí su labor en ese sentido de influencia, ¿no? Influencia, perdón. Entonces, si vemos un poco aquí un árbol histórico de las lenguas semitas, ¿no? Porque vean, habíamos visto muchas veces los árboles indoeuropeos, pero si estamos diciendo que hay que hablar de esta influencia de las lenguas afroasiáticas en el indoeuropeo, tenemos por lo menos esas tres que ahorita van a ser pertinentes, históricamente vamos a ir retomando en las siguientes sesiones, ¿no? ¿Cuáles fueron las escrituras alfabéticas primeros de lenguas semíticas, ¿no? El hebreo, el fenicio y el moabita, ¿sí? Y púnico, ¿no? Estos como tal fueron sistemas de representación que tenían estas estructura que ya conocemos nosotros, ¿no? Y las lenguas hebreas, bueno, hay una cosa bien, ¿cómo decirlo, ¿no? eh, el hebreo en realidad históricamente no tenía vocales, ¿no? No era una lengua que originalmente empezó a representar vocales, ¿no? Con el paso del tiempo las vocales se empezaron a representar con puntitos, pero no era como el origen, ¿no? Representaba más bien estructuras silábicas o plataformas consonánticas y ya por el contexto sabías qué vocales iban ahí, porque lo que tiene el hebreo es que más bien hagan de cuenta que una palabra tiene tres consonantes y en medio le puedes poner dos vocales y al cambiar las vocales puedes cambiar en realidad tiempo, persona, etcétera, ¿no? Entonces, y la plataforma consonántica se mantiene constante, ¿no? No habría como la irregularidad como el español, ¿no? Como el verbo ir, que es infinitivo, pero tenemos venir, ¿no? Que no tiene nada que ver con la forma ir, ¿no? Entonces, esas cosas que sí tiene el español de irregularidades. Luego, como escrituras alfabéticas, tenemos las arábigas y las etíopes, ¿sí? Yo no sé, por ahí creo que la mayoría, no sé, Rosaura, si te has topado con Robert Graves, ¿no? Pero en sus crónicas históricas, ¿no? Robert Graves habla siempre de todos estos grupos etíopes, grupos semitas, ¿no? Y le da como un valor histórico a la escritura. La verdad, he ignorado de alguna manera la relación que Graves, porque seguro lo pensó, porque en la diosa blanca está con el alfabeto de los árboles, ¿no? Pero históricamente, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Y me gustaría como ahí checar como si hay alguna hipótesis de Graves histórica, ¿no? Y tenemos entonces el cuneiforme, que es lo que se considera históricamente como la cuna de las escrituras, ¿no? Hay debate también, hay gramatólogos que dicen que hay escrituras más antiguas, ¿no? Pero más bien de los registros antiguos, mucho mejor conservados es esta, el acadio, ¿no? Con su escritura cuneiforme. Y si han visto estas tablillas, ¿las conocen? Son tablillas con triangulitos y palitos, ¿no? Que tienen convenciones. Bueno, voy a seguir. Este mapa, ¿no? En realidad nos muestra tipos de escritura e influencias. Estoy con influencia. Vean, en América, pues
gran influencia es la escritura latina, ¿no? Y esta ya sabemos es de carácter alfabético. Tenemos una que otra escritura motivada o que nació en el continente, ¿no? Y que se sigue usando, claro, ¿no? Son escrituras modernas, obviamente, pues si no estaría la escritura maya, pero son escrituras que actualmente se siguen usando. Tenemos las lenguas amerindias, ¿no? El Inuktitut, muy hacia el norte, ¿sí? El Cri, ¿no? De grupos eh, indígenas. El Yupik, ¿no? También de este lado como escritura. El Cherokee también tiene su propio sistema de escritura. Aquí tenemos el Niuka, ¿no? Y todo lo demás es eh, latín alfabético, ¿sí? Acá nos vamos entonces a la gran franja, ¿no? Indoeuropea, ya sabemos por qué, de dónde surgió. Es que vean, ¿qué es realmente una conquista? Olvídense de la instauración de valores religiosos, olvídense de la instauración de sistemas lingüísticos orales, ¿no? O sea, la permanencia y la duración de un sistema en un continente completo, ¿no? O sea, ustedes díganme si eso no se puede leer como una conquista absoluta, ¿no? Una conquista lograda, ¿no? Y de un solo sistema, ¿no? Porque no nos llegó, por ejemplo, el sistema hebreo, ¿no? No nos llegó algún sistema indio, ¿no? Que vean, hay un montón de sistemas indios, ¿no? Para representar las lenguas que tienen ahí. Ajá. No nos llegó, no nos llegaron las escrituras logográficas chinas tampoco, ¿no? No nos llegó tampoco este sistema tripartito del japonés, ¿no? El kana, el kanji y el hiragana, ¿no? Que en realidad, digamos, tiene dos silabarios y aparte el kanji sería una escritura logográfica. No nos llegó algo así y teníamos digamos, continente, ¿no? Escrituras originarias antiguas, ¿no? Que obviamente fueron extinguidas, como la escritura maya, que era una escritura silábica. La escritura maya no era una escritura de tipo alfabética, ¿no? Sino más bien tenía la combinación de logogramas y silabarios, ¿no? Pero bueno, en realidad se fue. Les decía la vez pasada que en el origen de las escrituras, los silabarios son digamos, las escrituras primeras antes de los alfabetos. Los alfabetos en realidad ya son escrituras posteriores, ¿no? Son escrituras que de alguna manera algunos dicen que son la cumbre de las escrituras, otros dicen que no, que de forma natural las sílabas son los primeros agrupamientos que hacen los niños, que hacen los seres humanos, que hacen las personas ágrafas, ¿no? Si alguien que habla español, usted le pregunta a un campesino que divide una palabra, no lo va a dividir en sonidos, la va a dividir en sílabas, ¿sí? Que es un proceso de agrupación natural. Ajá. Independientemente si a eso le llamas sílabas o no. Más bien, su concepción o partición natural de una palabra va a ser silábica. Y lo mismo nos pasa cuando adquirimos la escritura. ¿Sí? Octavio, Octavio, una Eh, interrupción pequeña. dale. En los 50, en los años 50, creo que a principios de los 60 todavía existía, había un librito que se llamaba Silabario. Como había mucho extranjero, árabes y bla, bla, les vendían ese silabario para que aprendieran a hablar. Ese librito que se llamaba Silabario estaba hecho de sílabas, como dices. ¿Te dejé pensando o te congelaste o me congelé o qué pasó? Pero para aprender a leer y escribir, más bien, ¿no? Ah, Me hablar. congelé un poco, pero ¿me oyes? ¿Mm? ¿De qué? Pero un silabario para hablar, no. Para que aprendieran el español. Porque más bien no sería leer y escribir, más bien sería por ahí, ¿no, Has? Porque para hablar, pues, o sea, yo lo veo un poco extraño.
Pues no sé, yo estaba muy chiquito, nada más que me acuerdo que existía el silabario. Sí, mira, los silabarios tienen una tradición histórica ya vieja, ¿no? Cuando llegaron los misioneros aquí a continente americano, ¿no? A Mesoamérica, ellos también hicieron silabarios para, junto con sus artes, ¿no? Junto con las gramáticas y, bueno, todo, además, los documentos religiosos que generaron, ¿no? Pero también hicieron silabarios para aprender a leer y escribir español. Y hay unos muy viejos, así que son reliquias, ¿no? Maravillosas. Pero sí, yo creo que también, o sea, esa idea antigua no surgió nada más porque sí, ¿no? Sino porque sí hay una motivación pensada sobre qué es lo primero que agrupa al ser humano cuando empieza a pensar en esto, ¿no? Esta segmentación ya es tardía, ya decimos que las escrituras ya es una, ¿cómo decirlo, no? Es una invención, ¿no? Que hay que ver qué la motivó, la verdad, yo no lo puedo decir en este momento, ¿no? ¿Qué motivó las escrituras? Algunos hablan de la memoria, de la perduración, ¿no? Pero es difícil decirlo, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, lo podemos dejar como una pregunta abierta, ¿no? Y decir que, bueno, tenemos estas escrituras antiguas ahí, patentes, ¿no? De que los seres humanos por ahí en nuestra existencia nos empuja a representar. Bueno, ¿cómo vamos? Gracias, Has, por el comentario. Bien, ¿Vamos bien? Ok. Nada más para decir, tenemos silabarios, las que están en rojo. No son tantas, vean, ¿no? Son puntitos, cuando en la antigüedad los silabarios era lo que imperaba, ¿no? Digamos, en las primeras escrituras hubiera sido al revés, hubiéramos tenido menos puntos, pero más silabarios, ¿no? Em, Tenemos los llamados abugidas, ¿no? Que están como entre, lo voy a decir así, alfabetos silabarios, una cosa muy rara, ¿no? Que son sobre todo aquí en las escrituras indias, ¿no? Donde se da esta combinación de los abugidas y los logogramas, ¿no? Que sobre todo hacia Oriente ya, estas escrituras que representan más ideas, ¿sí? Entonces, hay como una especie pues sí, como coherencia en cómo las escrituras se fueron este, dispersando, ¿no? O sea, podríamos decir, vean, vamos a jugar un poquito con esto, ¿no? Con la actualidad y con lo que hemos hablado de las dos hipótesis del indoeuropeo, ¿no? Aquella que dice que habrían surgido como desde esta zona, ¿no? Más de lo que estaría siendo Anatolia, ¿no? Y de estas escrituras antiguas, ¿no? Escritura, el acadio, esto, se perdieron, ¿no? Quedaron así como reliquias. En un primer momento todo el mundo piensa, claro, sí, se fueron dispersando, pero nadie piensa en la escritura. O sea, si la gente llevó sus lenguas, ¿no? Y si había escrituras ahí, ¿por qué no se piensa en la escritura? Ajá. Eh, lo mismo, ¿no? Si retomamos esta hipótesis este, que sería de los grupos kurganes o kurganos, ¿no? De las estepas hacia el centro de Europa, mismo, ¿no? ¿Por qué no pensar que ahí habría escrituras y dónde están o de qué manera eran, ¿no? O sea, hay muchos problemas ahí, ¿no? La escritura siempre, como les decía, el problema ideológico es que se piensa como un sistema de representación secundaria y no se le da el valor que debería de tener, ¿no? Eh, eh, Diferente al de la lengua oral o las lenguas orales, ¿no? Ok, vamos a seguir. ¿Cuándo Octavio, surge la escritura semítica? Octavio, perdón que te interrumpa un Sí, segundo. Es que justo en la pregunta que no alcanzas a responder, cuando dices, no podría decir ahora en qué momento surgen las lenguas o a qué responde su surgimiento.
Eh, Las escrituras, ¿no? las escrituras, perdón. Creo yo Ajá. que en ese hueco hay una probable línea para saber por qué o para plantearnos por qué podrían no haber migrado las escrituras. Porque justo si originalmente hubieran ocurrido no como una representación, sino como parte de una situación, ¿no? Eh, entonces, habría que ver si no surgen pegadas a la situación y eso haría difícil la migración de la lengua, pero si digo, de la escritura, pero si la escritura tuviera en su nacimiento la cuestión iconográfica, se dice, ¿no? Como representación Icónica, ¿no? Ajá, sí. icónica, entonces sí Ajá. podrían haber migrado, o sea, sí hubieran sido llevadas por por la referencia, ¿no? Que se hace a una situación particular, ¿no? Entonces, no lo sé, se me ocurre que hay en el desconocimiento del origen de las escrituras, hay una respuesta a la cuestión migratoria. Es todo, lo planteo como un problema, ¿no? Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Y me hace pensar en por qué no llevarlas, ¿no? Ujú. Es que seguramente hay muchas cosas que no podían ser llevadas. O sea, no necesariamente es por qué no llevarlas, sino en su acontecer, quizá haya una imposibilidad de ser llevadas o simplemente un no pensar en llevar, hasta que quizá haya un movimiento de la lengua que ya la, la, la abstraiga de tal manera que solo sea una representación y no parte de una situación. ¿Sí me explico? O sea, es como que Sí, no te puedes llevar la pintura de tu casa o a tus muertos. sí, y ese sería lo que digo, el momento tardío o el momento de segunda representación, ¿no? O de segundo nivel, donde ya efectivamente el acontecimiento está, está lejos, ¿no? Ujú, Y por ello sí planteaba este problema, ¿no? De ese espacio lejano, eh, si se puede incluso como pregunta, ¿no? Reconquistar también por medio de la escritura, ¿no? Como subir al revés, ¿no? Como escalar a partir de la pregunta de lo que es la escritura y ver qué se dejó y qué se perdió ahí, ¿no? ujú. Sí, pero estaría Entonces, en el origen, ¿no? exactamente, ¿no? Exactamente. Y por ello las preguntas, piensen en esto. A ver, les voy a poner un ejercicio así muy simple, ¿no? Vamos a imaginarnos unos que estamos vivos 5.000 años atrás. Hablamos cualquier lengua, no importa. Eso da igual, ¿no? Y que somos completamente capaces de transmitir las ideas de nuestro entorno, ¿no? Eh, por medio de nuestra lengua. Y a alguno de nosotros se le ocurre representar algo, ¿no? Y empieza a transmitir su entusiasmo con nosotros de esa representación en un tronco, en una piedra, ¿no? En algo, ¿no? O sea, es bien difícil pensar en un acontecimiento así porque no sabemos si fue de esa manera, ¿no? El asunto porque está la fantasía todo el tiempo de que fue así, ¿no? O sea, no, yo solo estoy retomando cosas que han dicho muchos, ¿no? Que hay un primer trazo, que no sé qué, ¿no? Y mismo Heidegger lo dice, ¿no? Este, a propósito de eso, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos, ¿no? Y ese misterio a mí me intriga demasiado, ¿no?
qué fue lo que llevó o cómo se dio este primer momento de representación lingüística que fue la escritura, ¿no? Y que tomó una velocidad descomunal entre nuestra especie, ¿no? En ese sentido, y a mí de verdad me irrita un poco pensar, por ejemplo, que sí ha habido una evolución en las escrituras, pero pensar que la escritura alfabética es la mejor y la más ideal, no me convence, ¿no? Con todo y que es la escritura que yo uso, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, les voy a contar algo que me pasó. Hace años me invitaron a un programa del INALI de escrituras de lenguas náhuatl, ¿no? Estaban haciendo sobre todo un proyecto de una ortografía del náhuatl de Guerrero y me invitaron como asesor, ¿no? Dijeron, vete, no sé qué, a ver, vamos a trabajar con maestros, no sé qué. Bueno, entrada, el primer problema es que no estaban representadas todas las áreas lingüísticas de Guerrero, del náhuatl de Guerrero, ¿no? Faltaban muchas zonas de ser representadas por hablantes, ¿no? Segundo problema, de verdad que yo les decía, bueno, miren, si ustedes quieren zafarse de este imperio colonial, dejen de usar alfabetos, ¿no? O sea, eh, no me entendían la idea, ¿no? O sea, no pude hacer pasar esa idea Ujú. de que el alfabeto históricamente, ¿no? Ellos no alcanzan a ver, ¿no? La parte colonial del alfabeto. O sea, solo querían cambiar, a ver, les voy a poner el ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor. Déjenme compartir pantalla. Ahí está, bueno. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Hagan de cuenta que la ortografía del náhuatl clásico es una ortografía no propuesta por hablantes nativos, sino propuesta por los misioneros, sobre todo los primeros que fueron franciscanos y jesuitas, ¿no? Y pues ellos propusieron una escritura, por ejemplo, Cale es la palabra para casa en náhuatl, ¿no? Y bueno, lo que decían estos grupos de hablantes de náhuatl de Guerrero es que, bueno, nos queremos alejar del español, ajá, y vamos a escribir con K. Y yo decía, sí, está bien, yo entiendo, ¿no? Que quieren quitar esta C, pero lo que yo quiero expresarles es que la lógica de su escritura sigue respondiendo en colonialismo porque es alfabética. ¿Por qué no proponemos una escritura silábica completamente distinta? Me mandaron al diablo, ¿no? Sí, kilómetros, kilómetros lejos, ¿no? O sea, este, pero está tan arraigado esto, por eso las escrituras, yo insisto en también, esta vinculación de aquellas que tuvieron una cercanía más con el colonialismo, ¿no? Este, y ahora sí lo podemos pensar, ¿no? ¿Por qué las lenguas indoeuropeas son las que más se hablan en el mundo? Por el trato colonial, pero ahí sí viajaron las escrituras. Ahí sí. Ahí sí se instauraron las escrituras. Ve lo que pasó en América, ¿no? Se los enseñaba, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, no es un movimiento simple, ¿no? No es cualquier migración, es una migración colonialista, ¿no? Jorge. Ah, sí, pero ya me parece un momento eh, tardío, ¿no? Sí, Primero, sí, sí, muy tarde. porque, ¿sabes qué? O sea, lo primero que habría que ver es desde cuándo se utiliza el alfabeto latino, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué sabemos? El Antiguo Testamento está escrito en griego, ¿no? ¿O es el Nuevo? No, el nuevo, el El nuevo. Nuevo. O sea, ¿cuándo? El Antiguo Testamento está escrito en varias lenguas. Ya. ¿Cuándo empezamos a usar el alfabeto latino? ¿No? Habría que ubicarlo temporalmente para ver, porque estoy seguro que son pocos años. Y eso quiere decir que el uso tardío del alfabeto latino otra vez nos alejaría del potente indoeuropeo, ¿no? Nos aproximaría más bien a la idea imperialista de algunos países colonizadores, que además no eran uno.
¿no? O sea, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, ¿no? O sea, todos estos países que fueron expandiendo colonias en el mundo, no eran uno, no eran como los indoeuropeos coloniales, ¿no? Sino eran, pues, que si los galos, vamos, eran distintos grupos culturales. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor el alfabeto latino conquista el mundo, pero no en términos de Ujú, una cultura que se expande, sino de un grupo cultural, pues, sino más bien ujú. de una práctica utilitaria de la escritura, porque eso sí, ahí ya es útil. Cuando tú das este ejemplo, me parece fascinante porque lo que están tratando de hacer es utilizar el alfabeto que conocen para aparentemente oponerse, ¿no? Exactamente. A la ortografía. Pero al final, o sea, hay una cosa que se llama alfabeto fonético internacional, ¿no? Que, Ujú. que tendría que ser alfabeto fonético internacional imperialista, porque con eso se trata de darle forma a todo, ¿no? Sí, A mí me parece fascinante porque además el fonético internacional intenta traducir en grafías los fenómenos del aparato fonador, que eso es lo que hace, porque intenta que cualquiera con el alfabeto fonético pueda pronunciar o pueda entender la pronunciación de absolutamente cualquier lengua. O sea, me parece que es como la gramatización del análisis de cualquier lengua, pues la fonetización de cualquier lengua. Y ya no te voy a interrumpir más, solo recordaba, por lo que decía yo hace rato, esta película que se llama Héroe. Es una película china que creo que todo el mundo la ha visto, ¿no? En algún momento. Es de la unificación de China, ¿no? Que se supone que hay un personaje que asesinó a tres de los que están en la resistencia contra la unificación y por eso el emperador le permite aproximarse y ya que está cerca, le va relatando, ¿no? Cómo mató a cada uno y ya que está cerca le dice, la verdad, ya te caché, tú no quieres, tú no los mataste, ¿no? O vienes a matarme a mí y bueno, ya no les platico más, pero uno de esos personajes en particular es un gran espadachín, ¿no? Todos son buenísimos, pero él escribe, que me parece que eso es fascinante, ¿no? Porque él escribe y se habla de la técnica de escritura. Y él escribe porque su técnica de escritura tiene que ver con el uso de la espada. ¿Me explico? Y entonces, de hecho, es ujú. una palabra, si no me equivoco, lo que escribe, bueno, es una, ¿cómo se llama? Pues es que no son kanjis, ¿no? Un ideograma, un pictograma, un meso, ¿cómo fue? Ideograma, un Bueno, ideograma. un Ajá. ideograma. Y, y, Ideograma. y lo escribe frecuentemente en la arena, ¿no? O sea, usa más bien pues como una varillota, ¿no? Y con eso escribe en la arena y lo escribe en grande, porque la escritura misma es la técnica de la espada, ¿no? Es un poco lo que trataba de decir, o sea, si la escritura no es necesariamente representativa, sino en ese caso que se me ocurre ahorita de la peli, es una forma de ejercitación de una técnica existencial, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la espada. Entonces, podrían ocurrírsenos lo que alcanzáramos a pensar de razones en el origen de las escrituras, ¿no? Porque además nos vuelve a llevar a China, donde creo que absolutamente nadie conoce la cantidad de ideogramas que existen, ¿no? Y en particular las variaciones regionales de incluso uno Ujú. mismo, que Y además las reformas que ha habido. Ajá. seguramente, ¿no? Y por ejemplo, la Ujú. adopción de los japoneses, de muchos que ahí ya se llaman kanjis, ¿no?
de estos Kanjis, ajá. ideogramas que no terminan representando lo mismo, ¿no? Ujú. O ni siquiera se pronuncian igual, ¿no? Solo es como, como compartir el dibujo, el ideograma, pero vacío de contenidos, pero a la vez con un relato historizante en eso mismo. Ahora, el alfabeto latino es útil en la práctica comunicativa y de intercambio representativa, igual que los números arábigos, ¿no? Pero no creo que signifique necesariamente una conquista, o sí, pero al mismo tiempo una adopción, ¿no? ¿Cómo se dice? Como una apropiación. Ujú. No sé, digo esto porque me parece muy interesante que la respuesta a la pregunta que tú planteas probablemente está en el desconocimiento del origen, ¿no? Y que ahora solo podríamos lanzar como hipótesis. Claro, aunque creo que sí los enanos tardíos algo muestran, ¿no? Algo ocultar. Mm. Em, Ay, ¿Me escucho? ¿Me escucho? perdón, te silencié porque me quería silenciar a mí. Ah, dale. Voy a regresar. Bueno, por cierto, ¿ya conocen el alfabeto fonético internacional? ¿No? ¿Saben cómo se usa? El alfabeto colonialista internacional. Es muy simple, muy simple. Es muy fácil de pensar. Desde su punto de vista, imagínense que están viendo a alguien que está mirando hacia su izquierda. Es decir, donde ponga la flecha arriba, aquí estaría su nariz, más o menos, mirando hacia la izquierda. ¿Ya vieron? Y sus labios están abajo de la nariz, ¿no? Entonces estaría mirando hacia esa dirección. Este es una representación icónica de la boca. Es decir, vamos de los labios hacia adentro. La parte o el vínculo de los labios y los dientes. Atrás de los dientes viene una zona que está corrugada, ¿no? Que tiene bordes, es lo que se llama la zona alveolar, ¿no? Luego, si recorre más atrás, ¿no? Empieza el paladar duro, ¿no? Que con una curva, ¿no? Y luego hay un tope, ¿sí? Después del paladar duro viene un paladar suave, que es lo que llamamos velo, ¿no? Y luego viene la famosa campanilla, que es la úvula. Todo eso está representando hasta acá, ¿no? Todo lo que está en la boca, ¿no? Desde el exterior de los labios hasta la campanilla, la úvula. Y luego ya viene la parte más abajo, que es la faringe y la zona glotal. Ajá. Bueno, con todos estos elementos articulatorios físicos, se intentó representar gestos, ¿no? Y vean, ya les hablé del problema de lo que son los alfabetos, ¿no? Y que, bueno, no solo eso, ya en esta columna tenemos la distribución del aire, ¿no? Es que no me voy a meter tanto en detalles, pero solo lo más sencillo son las nasales, ¿no? Se llaman nasales porque el aire sale por la nariz. Ajá. Entonces tenemos nasales bilabiales, por ejemplo, la que tenemos en español, ¿no? Mami, mi, mu, ¿no? Hay lenguas que tienen nasales labiodentales, como sería ¿no? La alveolar la tenemos en español, ¿no? Es así clarísima. Hay lenguas que tienen retroflejas como na, suenas como na. La palatal la tenemos nosotros, la ña de niño, ¿no? La velar solo la tenemos en ciertos contextos como la de mango. La primera nasal de mango, es velar. No sé si lo había notado alguna vez. No sube la punta de la lengua, como al decir manto. Digan manto, vamos a silabificar manto. Ahí sube la punta de la lengua, ¿cierto? Pero mango no. Mango. Sube la parte posterior. Sí.
O sea, además está bien loco que representemos dos sonidos diferentes con una misma consonante ortográfica. O sea, vean, desde ahí ya todo se rompe, ¿no? Todos los ideales se rompen, ¿no? Porque son dos sonidos bien distintos, articulatoriamente hablando, el de mango y manto. Ajá. Esa de mango solo aparece en esos contextos. Ese es lo que se llama una nasal velar. ¿Por qué? Porque la lengua está tocando el paladar suave o velo. Mango. Sube en la parte posterior. Y hay lenguas que tienen nasales subulares, donde la lengua toca la campanilla. Mango, mango, mango. O sea, intento, se siente raro porque no estamos acostumbrados a eso, pero suben la lengua hasta la campanilla. Mango, oh, no, no. Entonces, solo quiero que vean eso, ¿no? No voy a tener más, si quieren en otra ocasión hablamos de esto, pero este es un principio que surgió, ¿no? Eh, como gran motivación en el siglo XIX, ¿no? En el XX se fue afinando, y esta, vean, dice 2015, se actualiza cada 10 años. O sea, la próxima actualización es el siguiente año, 2025, ¿sí? Y se supone que se va actualizando conforme se van describiendo nuevas lenguas, ¿no? Que ya no hay, este, digamos, ni demasiadas por describir y otras han sido muy pobremente descritas, ¿no? Está como ese dilema. Las vocales, muy simple. Otra vez tenemos algo icónico, ¿no? Las vocales es otra vez alguien volteando hacia nuestra izquierda, ¿no? Desde frente a nuestra izquierda. Y es un trapezoide, vean. Y este trapezoide tiene una motivación también articulatoria, diferente a la de las consonantes. Pero es muy simple. Tenemos vocales que son cerradas, como la I, y tenemos vocales que son abiertas como la A, ¿sí? Esa es la motivación. ¿Qué tanto cierras la boca y qué tanto la abres, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Por eso tenemos esto que dice cerrada y abierta. Hay otra motivación importante, la posición de la lengua. Entonces, vamos a tener un contraste entre las vocales frontales y las vocales posteriores. En las frontales, la lengua está hasta adelante y en las posteriores, la lengua se hace hacia atrás. Si ustedes hacen el ejercicio de decir, vocalizar I, U, háganlo. I, U, I, U. Lo que están haciendo es aventar y jalar la lengua. Ajá. No, no somos conscientes de esto hasta que lo hacemos consciente, ¿no? Pero tiene esta motivación articulatoria, ¿no? Adelante y atrás, ¿sí? Y el tercer rasgo para definir una vocal, ¿no? Aparte del grado de apertura y el grado de posición o adelantamiento de la lengua, es la labialización. Por eso vean, en algunas tenemos parejitas. Vamos a ver esta, cuyo nombre no sería I, ¿no? Cuyo nombre sería vocal cerrada, frontal, no redondeada. Ese es el nombre científico de esta que tiene timbre vocálico I. Repito, vocal cerrada, frontal, no redondeada. ¿Por qué? Porque el par de la derecha tendría la cualidad de ser redondeada. En vez de ser I, sería U, la del francés. U. Ajá. Es una vocal característica del francés. U. Ajá. Como una I con la boca de U, ¿no? U. Entonces esa se llamaría vocal cerrada frontal redondeada. Ajá. Entonces algunas sí aparecen con su par redondeado y esta, que está acá, que es una vocal, esta es del mero centro, así entre los lingüistas decimos que es la vocal más huevona de todas, ¿no? Esa vocal es una vocal característica del inglés, es la schwa, se llama schwa, ¿no? Está como E al revés, de cabeza, ¿no? Y esta vocal, vean, no está ni abierta ni cerrada y no es ni anterior ni frontal ni posterior. O sea, ese mínimo esfuerzo es una literal es una Ajá. Apenas abre la boca, la lengua permanece en una posición neutra, ¿no? Y solo se vocaliza Esa es la schwa, ¿no? Y si alguna vez han estudiado inglés y se detienen a escuchar, sobre todo sílabas átonas, ahí aparece, ¡pum!, la schwa todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto me detengo un poquito, ¿no? Y se me ocurrió ahorita mostrarlos porque Jorge habló del alfabeto fonético internacional y
Pues sí, o sea, no deja de ser interesante esta herramienta, pero tiene sus problemas, ¿no? Como ya hablamos, tiene sus ideologías también de fondo, ¿no? ¿Por qué no se hizo un silabario internacional para representar las lenguas del mundo, ¿no? ¿Por qué un alfabeto? ¿Mm? Ahí se dan cuenta todos esos problemas que hay a propósito de esto. ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren comentar algo? ¿No? Nada más como dato curioso, estas son consonantes no pulmonares. La diferencia de estas es que aquí el aire la distribución del aire se hace de diversas maneras. Se obstruye completamente o sale por la nariz o se genera una especie de fricación como la sa o la sha, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero acá, estas consonantes juegan con las presiones del aire de la boca o de la garganta, no de necesariamente los pulmones. Y el maya tiene estas llamadas electivas que a mucha gente le cuesta trabajo hacer. Por ejemplo, ah, 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 ah. Esas son las eyectivas. Si han escuchado hablar a un yucateco, si el yucateco tiene influencia maya, va a decir, quiero comer. Ajá, va a ser una velar eyectiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Incluso sí, ¿cómo estás? ¿No? Eh, pero es difícil de hacer esta eyectiva, ¿no? Nada más así como dato curioso que el maya tiene, y son muy pocas las lenguas del mundo las que tienen esto. Hubo una película de los setentas que se hizo muy famosa que se llama Los dioses deben estar locos. No sé si alguien la llegó a ver, ¿no? Y ahí muestran una lengua africana que tiene clics. Los clics son estos sonidos como, ya, como bueno, este sería el besito. Es una consonante en algunas lenguas, o el o a. Ajá. Esas son consonantes en algunas lenguas del mundo, ¿no? Está súper loco que sean clics. Bueno, ya nada más con esto, si no me voy a picar y... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? Había una caricatura de niños ¿No? Ok. había una caricatura que se supone que era una familia exploradora en Australia y habían adoptado un niño que hablaba así. Que hacía clic, que tenía una lengua de clics. Son muy pocas lenguas en realidad del mundo las que tienen clics, ¿no? Así como son muy pocas lenguas del mundo que tienen una gran cantidad de vocales. No digo que no las haya, pero en realidad son pocas, ¿no? O sea, la tendencia histórica es que los sistemas vocálicos se vayan simplificando. Ujú. Ok, bueno, pues ya después igual si quieren retomamos el alfabeto fonético. Quiero regresar acá a lo que estábamos viendo a propósito de las escrituras semíticas, porque sí preguntarnos un poco sobre el origen, como es pertinente, ¿no? ¿Dónde surgen estas escrituras o en qué temporalidad? Más o menos entre el 2000 y 1000 antes de nuestra era, ¿no? Es como se han situado estos momentos. Gerd y Samson son, digamos, los dos grandes autores que tienen textos muy interesantes sobre historia de la escritura. El más clásico es el de Gelb, ¿no? Y el más nuevo, o como con una categorización más moderna, es el de Samson, pero ellos discuten si el egipcio tuvo de alguna manera una cierta influencia a propósito del nacimiento de las diversas escrituras semíticas. Y vean, aquí viene lo interesante, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver, ¿no? En estos cuadros, voy a hacer esto pequeño, ¿sí? Ciertas, ciertos grafos, ¿no? De estas zonas del norte de África, y no solo el norte de África, ¿no? Eh, por ejemplo,
cómo se fueron adoptando o cómo parece fueron influenciados, ¿no? ¿Han escuchado de la Aleph, de la letra hebrea Aleph? Los hebreos, los grupos hebreos tienen además una cosa muy interesante con la historia, ¿no? La historia de sus grafos, ¿no? O sea, no sé, ¿te acuerdas, Jorge, que alguna vez estábamos leyendo el Midrash y estos textos antiguos, ¿no? Sí, 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 sí. No recuerdo, no recuerdo si en el Midrash, pero sí en el Zohar, ¿no? En el Zohar sí hay una historia de todas las letras, ¿no? De cómo las letras hebreas se le presentaron a Dios y Dios les dio como, ¿cómo decirlo? Funciones a las letras, ¿no? O sea, en la mitología hebrea esto es, bueno, no espero que la comunidad hebrea se ofenda, pero sí es así, ¿no? En este sentido de cómo ellos le dan historia al nacimiento de sus grafos, ¿no? En el Midrash no es. En el Midrash no, en el Zohar sí, ¿no? Porque yo lo he leído en el Zohar, ¿no? Cómo la Aleph se le presenta, cómo la Bet se le presenta, etcétera, etcétera. Y el rol que le va dando a cada uno de estos. La letra Aleph, ¿no? En realidad está motivada por las vacas, ¿no? Por el ganado, por cuernos. Entonces tenemos la comparación entre el egipcio y el cretense semítico, ¿no? Y cómo estas se fueron de alguna manera simplificando. Ajá. Lo tenemos con la Bet, con la Gimal, ¿no? Con la G, con la Waw, ¿no? Con la Zain, con la Het, con la Tez, con la Yot, ajá, ay, ay, perdón, y con la Kaf, que acá, bueno, acá tenemos otra que sería la Tau, bueno, tenemos más, ¿no? La Met, Mem, Nun, Samesh, Ajim, Pe, Sadi, Kof, Resh, Shin y Tau, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo insisto, y lo he dicho varias veces, ¿no? Hablo de una área lingüística, cultural, indoeuropea. Este es un rasgo así importantísimo, ¿no? La influencia de las escrituras antiguas en esto, ¿no? O sea, no lo podemos negar, ahí está presente, ¿no? Como tal. Ok, esto nada más como un panorama introductorio. ¿Qué pasó en Palestina? En Palestina tenemos también escrituras eh, muy arcaicas, ¿no? Muchas de ellas, en realidad, hay polémicas y ya fueron descifradas. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Ajá. Estas serían, como les decía, ¿no? Como son lenguas de carácter semítico de estos grupos, ¿no? Serían lenguas con plataformas consonánticas y cada elemento estaría representando nombres, ¿no? Aquí parece que ser una fórmula da prosperidad y favores a ellos, ¿no? Es una fórmula, una evocación, una invocación, ¿no? Para usar Hatat, Shem, Samhah, ¿no? Pinabum, Shafat, da prosperidad y favores a ellos, ¿no? Esto es lo que estaría encontrado o dicho en este texto arcaico, ¿no? Que ya no sería solo, ¿cómo decirlo, no? Estos primeros textos que, como muchos dicen, ¿no? Que las primeras escrituras solo surgieron con fines utilitarios en el sentido de que servían a la administración, ¿no? Yo no creo, ¿eh? Yo de verdad me parece muy pobre que pensar que solo el origen de las escrituras fue así, ¿no? Que tuvo nada más ese fin, ¿no? Digo, igual me equivoco, pero suena hasta tonto, ¿no les parece? ¿No? Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Nada?
estoy terminando hoy. Nada más, hoy quería como presentar este breve como así panorama. Eh, la ley cuya motivación sería el ganado, el bet cuya motivación sería una casa, la waw, ¿no? Sería un gancho, un cabo, zajin sería un arma, jot sería la mano, kaf una mano abierta, ¿no? Lamet sería una guijada para los bueyes, ¿no? Mem sería el agua, ¿sí? Nun sería un pez y Nahas sería serpiente, Has, Ajin, ojo, P, boca, Resh, cabeza, ajá, y esas serían las motivaciones icónicas, ¿no? Ahora sí podemos entender y por ello me detuve acá, ¿no? ¿Qué pasó en las escrituras alfabéticas? Que se perdió esto. Ajá. Porque la idea es que originalmente las escrituras alfabéticas fueron, de alguna manera, o tomaron estos principios ideológicos, culturales de estas primeras escrituras, motivadas por las formas de las cosas, ¿no? Y se perdieron, ¿no? O sea, ¿qué tipo de experiencia surge y se pierde al mismo tiempo, ¿no? En la creación de estas escrituras. Lo quiero dejar como pregunta nada más. Ahí está Graves con su alfabeto de los árboles que nadie peló, ¿no? O sea, sigue siendo, sí, muy bonito Graves, el alfabeto de los árboles, sí, pero mismo Graves se lamenta de que nadie lo peló, ¿no? Y él está ahí mostrando cosas que sí remiten al origen, ¿no? Pero eso quiero dejarla aquí por hoy. No sé, les subo la presentación, ya saben, ¿no? Para que ustedes puedan revisarla con mayor detenimiento y a su gusto. Bien, ¿quieren comentar algo? Yo, En la siguiente sesión quiero retomar esto del texto. Ajá. yo sí, Octavio, porque volvemos a la cuestión que te dije hace rato, o sea, y justo recordaba justo lo del alfabeto de los árboles, que al mismo tiempo retiene, es una batalla, ¿no? La batalla de los árboles, que además en el poema hay Ujú, una mezcla de varios poemas que terminan ocultando realmente el poema, ¿no? Que es el que tiene que ver con el alfabeto. Y no es tan viejo porque ya trae una tradición cristiana, ¿no? En lo que hace Graves. Pero lo que está bien interesante es que si lo pensamos, volvemos a lo que te digo, o sea, regionalizar, vamos, no puedes poner un árbol que no está. Luego, resguardar una experiencia, ¿no? Que en ese caso, en el de Graves, es la experiencia que ujú, relaciona al enigma, ¿no? A lo que oculta en el enigma. ujú, Soy el que hizo tal cosa y ya tiene un montón, no lo recuerdo del todo. Pero entonces ahí hay una función no comunicativa, sino de resguardo. Ajá. Y no hay una, no hay una posibilidad de conquista porque la escritura no es utilitaria, sino experiencial, ¿no? O sea, resguarda una experiencia en sí misma. Por eso, además, no es para todos, ¿no? Y ujú, la otra cuestión que creo que es importante es que, cosa curiosa, el alfabeto latino, pues finalmente está súper influenciado por esto que es semítico, ¿no? Entonces, vuelvo al planteamiento. Probablemente no hay una conquista, sino, por un lado, una experiencia que se suscita que no necesariamente sabemos de qué, ¿no? Pero vamos, comunicativa, de intercambio, útil, o sea, lo que tenemos es una escritura útil, ¿no? En términos de representatividad sencilla, porque no necesita representar ideas, solamente sonidos, pero me da la impresión que es tardío,
que esta funcionalidad de la escritura es tardía. Con lo que expones, es que, ¿cuánto tienen los egipcios de escribir? ¿No? Como Ujú. 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Promedio, 7.000. O sea, es un montononal de tiempo, Ujú. ¿no? Y, o sea, si eso finalmente, pensemos que sea iniciático, ¿no? Pero pensemos que hay algo más viejo, cuestiones justo de la rama esta, ¿no? De la afroasiática, que sean todavía más viejas y que hayan llegado hasta acá, ¿no? En sus transformaciones y todo eso, pues, o sea, creo que estamos hablando, tal cual lo dices, de una experiencia que luego se pierde en el utilitarismo de las grafías, pero que en el origen hay una experiencia. Y por eso podríamos hablar de que la migración no necesariamente lleva la escritura, pero a lo mejor sí el germen del desarrollo de las escrituras. No lo sé, lo planteo como hipótesis. Como problema está interesante, ¿no? Yo tampoco lo sé, pero igual vamos a ir descubriendo cosas. Listo. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿No? Si no, pueden guardar sus preguntas para la siguiente sesión. Vamos a seguir trabajando sobre escritura, Rosaura ¿sí? acaba de decir yo, le vi así, que su cara de decir yo. Cuando en el ejemplo que les decías, que para mostrar como que era independencia de su manera de escribir, en lugar de poner, por ejemplo, el antiguo que dice Cali con C y ponerlo, ellos decían con K, y hacer la propuesta nueva que se hiciera como silábico, y eso que decía, no, pues es que no me hicieron caso. Este, y si en la propuesta fuera de los que sí hacen caso, por ejemplo, escribir un libro, ¿no? En ese nuevo sistema propuesto que allá no hicieron caso, como con los que sí hacen caso, y decir una manera como de mostrar ese desapego de esa conquista que empieza con esa escritura y el ejercicio de escribir un libro desapegado de ese arraigo de conquista, ¿crees que funcionaría entre lingüistas, colegas? Qué bueno que lo preguntas porque ya pasó ¿Y qué pasa? y me da gusto que no haya sido yo. La Facultad de Diseño de la UNAM, una chica que propuso un sistema llamado TLAG, que para escribir náhuatl, un poco inspirado en el coreano, pero es un silabario. O sea, yo la conocí a ella así por cosas del destino raras y me dijo, quiero presentar esto, me dijeron que tú sabes náhuatl, no sé qué, y dije, ¿qué? O sea, esa idea también le surgió a ella, pero ella sí presentó un sistema completo, un silabario para escribir el náhuatl, ¿no? O sea, pues ahí está, ¿no? Lo que ella quiere hacer se llama Andrea Olimpia, ¿no? Es llevarlo a un grupo de nahuablantes y a ver si lo adoptan, ¿no? Es muy intuitivo, es bastante sencillo su sistema, muy interesante. Pero no se ha aplicado, ¿verdad? O sea, en el sentido que si la extensión de esa escritura distinta, ¿en qué sí desapegaría como de esa sensación o idea o realidad de conquista? No lo sé, no sé si tendría ese efecto, pero sí, seguro tendría efectos distintos en la experiencia de leer y de escribirlo. Uy, qué bien. Se oye Perdón, muy perdón que me meta, pero Se los voy a pasar, por ahí tengo la tesis de Andrea. Ajá.
Gracias. El hecho escrito tendría funcionalidad entre los académicos, ¿no? Porque si los hablantes lo necesitaran, pues ellos lo hacen. Exactamente, porque no todos los hablantes quieren escribir, incluso teniendo escritura alfabética, ¿no? Ujú. Incluso. Mm. O Sí, incluso sabiendo escribir español, no necesariamente eso implica que van a escribir sus lenguas. es que habría que ver, ¿no? ¿Qué tanto al final es esta necesidad de zoológico que tenemos desde la academia, ¿no? Querer conservar todo, ¿no? Y darle nuestras formas, ¿no? Generarles sus ambientes. Creo yo que, o sea, pienso ahorita en los yaquis, ¿no? Que usan sombrero, botas, mezclilla y toman Coca-Cola, ¿no? Y no dejan de ser yaquis. Ujú. Y no tendrían por qué usar taparrabos, ¿no? O no tomar Coca-Cola. No sé, o andar cazando venados todavía. O sea, tenemos una afición academicista por la conservación, pero pues creo que aplica para nosotros, ¿no? Sí, sí, y ahí la crítica de muchos, ¿no? De que pues eso tendría que surgir desde los hablantes, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Para que eso funcionara, Pregunta, ¿no? Sí, pregunta, Octavio, ¿no se ha escrito nada en náhuatl? Muchísimo. Sí. Octavio, Se pasmó. te pasmó. muchas cosas, muchísimas cosas se han escrito. Ah, ok, porque Sí, sí te escuché. tengo una amiga actriz que hacía una obra de teatro, ya no me acuerdo cómo se llama, y ella cantaba en náhuatl, pero para aprenderse la canción se la dieron escrita y la tuvo que leer, y la cantaba en náhuatl. Joanit Kadok, Ujú. No, quiero- Ay, ¿sí me digo? Sí, Ah, el, sí había escritura, ¿no? Sí, Antes de la conquista. sí, igual la siguiente habla un poquito de la escritura prehispánica, ¿no? Ujú. Del náhuatl, ¿no? Que no era obviamente alfabética, definitivamente, ¿no? Bueno, es lo que se ve en sus piedras y todo, ¿no? O sea, ay, bueno, supongo que se oye feo decir piedras, pero si uno va al Museo de Antropología, pues ve la escritura en en la obra monumental. Sí, el problema es que no ha sido bien descifrada. Mm. Quien estaba haciendo así de una forma magistral, un español llamado Alfonso La Cadena, ¿no? Que pasó décadas y aportó mucho, pues no tiene mucho que se murió, ¿no? Poquito antes de la pandemia, y dejó su trabajo concluso. Axel. Axel, no te Ya me escucho, me escuchamos. escucho, me escucho. Ya te Yo, escuchas. yo me estaba acordando, hace poquito estaba hablando con un amigo, le estaba ayudando a poner el techo para su casa y me estaba diciendo que, que cuál había sido el resultado del choque cultural entre Estados Unidos y México, ¿no? Y él dice, pues cholos y rockeros, es lo que nos deja, ¿no? Y salió a colación porque él me decía, oye, güey, tú atiendes pacientes, adolescentes que andan ahí como en juventudes tempranas y demás. Ya platicábamos sobre eso, ¿no? Y me preguntó, o sea, me llamó la atención sus preguntas, ¿no? Me decía, oye, güey, ¿y qué ves en este rollo pues, con estos chavos y chavas? O sea, como en este choque cultural, ¿no? Si en Estados Unidos fueron cholos y rockeros, ¿cómo está llegando aquí el tema de los otakus, de los hentai, de todo ese tipo de cosillas, ¿no? Y dice, si te percatas en el choque cultural con los coreanos, con Japón y demás, vienen muy afeminados los hombres y vienen hipersexualizadas las mujeres. Y yo le decía, es lo mismo, ¿no? Solo que no son rubias. O sea, la diferencia entre Estados Unidos y esta parte oriental, ¿no? Y me decía, sí, pero predomina esta parte como afeminada en el hombre. Y entonces él me decía, ¿los has escuchado hablar
pues en una plática, en una conversación que tendríamos así como así, pues ellos ya están empezando a hablar con palabras coreanas, o sea, pues, sueltan como sus expresiones orientales, ¿no? Porque, o sea, no puedo precisar si son japonesas, si son chinas, si son coreanas, son por allá, ¿no? Y entonces dice, em, y es la forma de expresarlo aquí en el país, y aquí estos tipos se escuchan súper, súper gays, ¿no? Pero si tú escuchas a un cholo, pues no se escucha tan joto, ¿no? Entonces, lo que él me decía es, yo tengo como la duda en si están adquiriendo palabras, y las palabras le están dando como la idea de, no digo que tal cual sean femeninos los hombres, mm, pero, pero no serán como las mismas palabras las que te den la imagen de ti, de tu andar, o sea, me salió, me brincó por eso último que estaban diciendo, ¿no? Hay, em, hay una escritura japonesa, Axel, si mal no recuerdo, se llama Momo Aware. Ahorita lo estoy buscando, ¿no? Sí, Mono no Aware, sí, así se llama. Y esto es un estilo estético muy interesante, ¿no? O sea, no es un sistema de escritura distinto del que les comentaba, ¿no? Un poco que hablaremos después, ¿no? El hiragana, el katakana y los kanjis, ¿no? Sino más bien ya una especie retórica de usar los kanjis, ¿no? Que da un estilo que solo usan las mujeres, ¿no? Entonces, yo más bien pensaría, Axel, que son estilos, ¿no? Y que la ideología la montamos sobre los estilos, ¿no? Y que, claro, de forma utilitaria están las escrituras o las tendencias semasiográficas, si lo quieres decir así, los coldplays, ¿no? Estas disfraces o eh, todo esto, ¿no? Todos estos fenómenos de mostrar y combinar culturas y todo eso. Entonces, yo iría más como con un aspecto más de tipo retórico, ¿no? Sí, en ese sentido si pensamos en la forma o en el trato originario del sentido retórico, ¿no? Como mostrar el convivir cotidiano, lo dice Heidegger, ¿no? Y lo retoma de Aristóteles, ¿no? Que ese sería más bien la, el término originario de retórica, no es convencer por medio de argumentos, como uno cree que sería la retórica, sino más bien es mostrar el existir cotidiano, ¿no? A los otros. Entonces, me iría por ahí y la escritura tal vez sería uno de esos medios que surgió como alternativo o como necesidad para esto, ¿no? ¿Qué Igual pregunta? las Perdón, expresiones jóvenes, ¿no? ¿por qué decías que esta forma de alfabeto no te convence? Eh, ¿El alfabeto latino? ¿A eso te refieres? Sí. Sí. Yo lo decía porque nos han venido la idea de que tiene o es un ideal fonocentrista, ¿no? Es decir, que sí está representando casi al 100% los sonidos y es una mentira falaz, ¿no? O sea, no me convence en cuanto que se vende como la máxima evolución de las escrituras cuando no lo es, ¿no? Porque se vende como eh, la posibilidad de pensar mejor con una escritura alfabética cuando no es cierto, ¿no? Eso no me convence por las ideologías que se le han montado, ¿no? ¿Cuál sería una opción para ti? Muy Precisamente interesante. las escrituras originarias más silábicas, ¿no? Que responden a, digo, si pensamos en procesos neurofisiológicos, el cerebro ya está demostradísimo. Lo primero que agrupa son sílabas, ¿no?
no segmentos, no sonidos aislados. Eso es antinatural, si lo queremos decir así, ¿no? Entre comillas. Vale, gracias. Vale, Mira, algo breve. dale. En nuestras lenguas nadie queda cautivo por un alfabeto y sin embargo una crónica nos atrapa mucho. Cuando uno ve el egipcio, que es lo que en su tiempo estudiamos juntos un ratito, Octavio y yo, es cautivante su alfabeto. Es cautivante porque es una experiencia en cada dibujo. Y la otra cosa que quería decir rápido es que si le preguntaras a Platón quién es más femenino, los cholos o los coreanos, te dirían que los cholos, ¿no? Son llevados por el impulso, la masculinidad, la feminidad, el afeminamiento, es una cuestión del interpretante, no hay realidad en ello, ¿no? Entonces, pues, la cosa de los coreanitos, pues digo, está todo mal hecho, ¿no? Pero tiene que ver nada más con este perfil que ni siquiera es femenino, ¿no? Sino la idea es esta como andrógino, ¿no? Y ya, ¿no? Para todos parecer igual en sus coreografías y la fregada, pero la disciplina que tienen para llegar a ser idols, ¿no? Les dicen idols. La disciplina que tienen, la renuncia existencial que tienen para ser idols es brutal. Es brutal. Ya quisiera yo ver un cholillo aguantar tanto. De verdad, no, ser idol no es no es para cualquiera, pues. No se llega tan fácil. Esa disciplina alimenticia, deportiva. No me gusta, el K-pop y esas cosas, para nada, ¿no? Y los hentai son el porno de las caricaturas. Entonces, yo no conozco un solo hentai. Pero bueno, era mi comentario. Gracias. Dale. Pues bueno, ¿les parece si dejamos aquí? Sí, me parece. Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy muy lejos. Adiós, Jas. Bueno, ya se va. Adiós, Gas. La semana que entra expongo yo. Evelyn. Quería presentarles a Eric y a Fernanda, que se fue hace ratito, estuvo aquí un rato, pero bueno, Eric es también un alumno, ex alumno ya de la universidad, y habíamos estado platicando de esas conversaciones largas, 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 porque me dice algo hoy, yo se lo contesto en 2 días, él me contesta en otro día, y lo invité hoy a venir, me da mucho gusto que estés acá. Eric, todo lo anterior a esta sesión está en YouTube. Te paso la liga para que lo puedas ir viendo. Llevamos con hoy 22 sesiones, un seminario que además promete ser el más largo de la historia porque va a seguirse hasta diciembre. Entonces, para que te vayas poniendo al corriente. Fernanda también es una exalumna que estuvo un ratito y se fue, pero espero que la podamos seguir viendo. Entonces, bueno, y también espero que sigan viniendo. Eric es un alumno bien curiosillo, no pensé que le fueran a interesar tanto estas cosas con el tiempo, pero acá está. Entonces me da mucho gusto darle la bienvenida. Voy a seguir, aquí voy a seguir. Que se nos fue Fernanda. Pues poco a poco ya para que te vayas animando a abrir la cámara y a participar. Eh, pero bueno, acá está. Lo que me gusta entender como la familia que llegamos a ser en cuestiones académicas, en cuestiones teóricas y un buen grupo de amigos, siempre súper cordial. Entonces, pues, bienvenido. La semana siguiente me toca a mí, si empezamos a las 8 y estamos así, ¿no? Turnándonos Octavio y yo, una semana y una semana. Y el horario depende las lluvias para Octavio. ¿Está bien? Y el tráfico. Y el tráfico, que dicen que cuando dice que la estupidez es efervescente, entonces cuando llueve, Bye, bye. Adiós a todos. pero bueno, Adiós. gracias Eric, buenas noches a todos. Buenas noches. Un Bye. gusto, Buenas noches. un gusto vernos cada semana. Nos vemos, descansen. Nos vemos. Bye, descansen. Buenas Cuídense. noches. Bye bye. Chao, chao.
Bye, bye.